va a ser del agrado de todos y cada uno de ustedes. ¿Quieren saber quién nos acompaña el día de hoy? Bueno, pues vamos a mensajes de interés, quédense con nosotros y regresamos para comentarles quién está con nosotros. Queridos amigos, gracias por estar una vez más en Foro D. El día de hoy, bueno, pues tenemos una persona que consideramos que pues va a ser menor nuestra ignorancia. Se trata del señor Luis de la Fuente, que bueno, el día de hoy, bueno, nos da la oportunidad de entrar en esa experiencia y esa aventura de magia de vida. Don Luis, bienvenido aquí a su casa Foro D. Platíquenos dónde comienza esa aventura donde el día de hoy usted está inmerso, ¿verdad? ¿Quién era el Luis de antes y el Luis de después, por favor? Adelante. Con mucho gusto, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Bueno, el antes es largo. Yo digo que yo era un buscador, he sido un buscador desde muy niño, y yo quería conocer a Dios, quería buscar la forma de encontrar y de conocer a Dios, y entonces, bueno, lo buscaba y siempre preguntaba por Dios, por que me dijeran qué pensaban de Él, cómo lo sentían, cómo era. Y quienes yo sentía que tenían más conocimiento en el tema eran los sacerdotes, pero me hablaban de castigo y me hablaban de pecado, y yo era un niño y algo me quedaba claro, era que yo era niño y no era pecador. Entonces, y de hecho me decían, y me negaba a rezar cualquier oración que incluyera la palabra pecador. Y pues, yo decía, pues si yo soy un niño no puedo ser pecador. ¿No? Se salía de ese juego, ¿no? Porque sí, efectivamente, pues bueno, el castigo y el pecado, yo creo que de alguna forma, pues sí nos han manejado con ese asunto, y pues de alguna manera nos hablan pues del pecado original. Dice uno, bueno, pues si yo ni siquiera sé de qué me están hablando. Ni estuve ahí, al menos. No es de ahí, ¿verdad? No. Y luego, pero entonces, pues yo buscaba algo que yo sintiera un poco más. Y a los 8 años, yo nací en la Ciudad de México, a los 8 años nos fuimos a vivir a Puebla. Y ahí conocí a Huachinango, Puebla, en la Sierra de Puebla. Y ahí conocí a una mujer medicina maravillosa, se llamaba Juana. Y yo le pregunté lo mismo que le preguntaba a todas las personas que conocía: ¿conoces a Dios? ¿Platicas con Él? ¿Me puedes enseñar? Ella me dijo que sí a todo. Cuando le pregunté que si me podía enseñar, que si se comunicaba con Dios, me dijo que todos los días. Y le dije, ¿y para hablar con Dios rezas? Y ella me contestó muy sabiamente: esa es una manera, pero no es la única. Y entonces le pedí que si me enseñara, y lo que yo creo que me enseñó es a meditar, porque ella me dijo: Dios está en tu corazón y ahí es donde lo puedes encontrar. Si tú sientes a Dios en tu corazón, vas a poder estar en contacto con Él todas las veces que tú quieras. Y bueno, al principio no sentía nada, no veía nada, no pasaba nada, pero un día pues me metí y no vi a Dios, no platiqué con Él. Yo veía una inmensa luz y me sentía profundamente amado. Y yo sabía que eso que estaba sintiendo era Dios. Y todas las dudas que yo tenía, todo lo que yo quería preguntar, ahí se acabó. No necesité preguntar, yo sabía que eso que sentía, eso es Dios. Y con eso me quedé. Y lloraba, y yo lloraba y lloraba, y ella me decía: ven, me lleva hacia afuera de la habitación y me dice: ve hacia arriba, ¿qué cosa ves? Y abro los ojos y veo el cielo maravilloso, y le digo: veo el cielo, veo nubes. Y me decía: ahí está Dios. Ahora ve frente a ti y dime qué ves. Le decía: te veo a ti, veo árboles, veo animales, veo tu casa. También ahí está Dios.
Y luego me dijo, ve hacia el piso, ¿qué ves? Veo pasto, veo tierra, también ahí está Dios. Ella tenía puercos y entonces me lleva al corral de los puercos y me enseña el piso y me dice, ¿qué ves ahí? Le digo, caca. Y me dice, ahí también está Dios, porque no existe un lugar donde Él no esté. Y eso para mí fue la cosa más maravillosa, encontrar con que no necesitaba rezar, solamente querer sentir a Dios y poder platicar con Él de la forma que lo pudiera hacer y poderlo sentir y poderlo ver. Algo que se me hizo maravilloso es que yo decía, mi explicación de niño de 8 años decía, por eso uno puede querer a los padres, por eso puede uno querer a los hermanos y por eso puede uno querer a los amigos. Por eso uno puede querer a las personas, porque cuando ves a las personas que quieres, ahí ves a Dios, pero también está en las que no quieres, en las que no te gustan, en las que te hacen enojar, en las que te hacen repelar, ¿no? O Y, sea que ajá, definitivamente no hay un lugar donde pues, no se encuentre esa fuerza magna del universo, ¿no? Que yo creo que nada más es abrirnos, ¿no?, a la conciencia y pues empezar a percatarnos que si nosotros eh, ese sentir pues prácticamente lo empezamos a ver en todos lados, ¿no? Y lo adecuamos a nuestra vida, ¿no? así es, sí. Y fue maravilloso porque la verdad es que sí me permitió sentirlo. Después, bueno, mucho tiempo después se me olvidó, aunque hice un recorrido. eh, yo comenté con el sacerdote que ya conocía a Dios, ya conocía a Dios y no es como usted dice. Y entonces pues él me preguntó qué había hecho, yo le comenté muy emocionado lo que había hecho y me dijo que eh, que había sido tentado por Satán. Me dijo, fuiste tentado por Satán, tú no tienes cabida en el reino de Dios. Y para mí fue muy, muy impactante. Dejé de ver a Juana porque pues yo no sabía si él tenía razón. Pero también dejé de buscarlo a él porque no, pues yo decía, es que me dijo otra frase, me dijo que Dios repudiaba, me dijo, Dios repudia a la gente como tú. Y lo único que le pude decir fue, Padre, ¿su Dios repudia a niños? ¿Su Dios repudia a niños, Padre? No dijo nada, se dio la vuelta y se fue. Pero yo tampoco regresé ya con él a verlo, a preguntarle a nada, porque si su Dios repudiaba a niños, ¿yo qué hacía yendo a un lugar donde repudia a niños, ¿no? Y entonces dejé de ir. Cuando salí de la primaria lo busqué y le dije que solamente iba para avisarle que su Dios jamás me volvería a repudiar. Pues sí, ¿no? Y entonces empiezo una búsqueda tremenda. Empiezo a ir con cristianos, sabatistas, pentecosteses, testigos de Jehová. Y hice un recorrido. Y en todos lados encontraba cosas bonitas y en otras no. Y pero me volví un calificador de Dios, ¿no? Si este es igual, este es peor, este es. Y hoy puedo entender que todas las personas y todas las religiones tienen algo que ofrecerte, y también entiendo que en todas las religiones está un ser humano que va a responder de acuerdo a su historia. O a su interés, ¿no? Y a su También, ¿no? interés, a lo que está viviendo. De pronto no sabes las vivencias del padre, qué cosa le tocó a él, y seguramente puse el dedo en una llaga que no está cerrada y pues entonces él responde de esa manera. Sí. Eh, Pero, ajá, pero bueno, entonces,
se continuaba en esa frecuencia, ¿no? O sea, Claro, esa búsqueda definitivamente, que bueno, búsqueda. yo creo que esa división que existe, pues yo creo que es de alguna manera, pues no unificar las cosas, ¿no? Porque bueno, el sentir que yo tengo la verdad y que en mi iglesia o en la corriente que yo estoy manejando, pues definitivamente yo estoy bien y todos los demás están Están mal. mal, sí, sí, eso fue. Y bueno, yo seguí en una búsqueda, estuve en un templo espiritualista trinitario mariano por muchos años, hasta que también ya no, yo requería como más. Este, ahí tenía también como muchas dudas y le preguntaba a la guía del lugar a donde iba y me decía que si tenía dudas es porque no tenía fe. Y cada vez que yo preguntaba algo me decía que tenía dudas porque no tenía fe. Y entonces yo pensaba, pero si no hay respuestas, ¿dónde queda mi fe? ¿No? O sea, no estás así, ya cállate y no preguntes ni cuestiones y sigue la carreta porque de esa manera es la forma que tienes que actuar. Ya, Sí, ¿verdad? claro. Y llegó un momento en que le dije, pues me voy porque porque no encuentro respuestas y me dice, ¿por qué no tienes fe? Y digo, ¿y entonces qué hago en un lugar donde no tengo fe? Claro. Y me fui. Y cuando le digo que me voy, me dice que está bien, que Dios no quería soldados a fuerzas y que si... Y me dijo, pero ya llegarás, regresarás llorando lágrimas de sangre a ver si Dios se compadece de ti. Y me enojé, dije, es el mismo que repudia a niños. Órale. Dije, repudia a niños y a los adultos los necesita ver desangrándose para a ver si se compadece. Dije, no, llegué a la conclusión, a esa edad que tenía 20 años, llegué a la conclusión de que Dios no existía. Órale. Y en el 83 Sí. presencié un accidente y yo quedé muy impactado porque, bueno, me toca de muy, muy cerca Sí. y, y empiezo a caminar y empecé nuevamente con mi antigua búsqueda y dije, ¿y dónde estás, Dios? ¿No? Ok. ¿Dónde estás? Y empiezo a caminar, veo a una mujer embarazada y la veo y dije, ahí está Dios. Y sigo caminando y veo a un anciano, veo a unos niños, veo a un grupo de Krishnas y va, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. Sí. Y llego a una iglesia que sin darme cuenta yo me dirigí ahí y tenía una necesidad de entrar. Y cuando estoy ahí, de, eh, afuera dije, ¿y ahora cómo entro? Si yo dije que no volvía a entrar. Y pues bueno, terminé entrando y llegué y estuve llorando ahí. Y en eso volteo y veo que estoy ante una imagen de la Virgen de Guadalupe y me enojé. Porque de pronto empecé a reclamarle y de preguntarle, ¿y tú dónde has estado todo este tiempo, no? Sin embargo, también decía, pero ¿por qué tenías que ser católica, no? Porque para mí era una imagen muy fuerte en mi infancia. Y sí, ¿por qué tienes que ser católica? Y me salí muy enojado y me la empecé a encontrar hasta en la sopa. Me subí al taxi y iba una imagen de la Virgen, iba a comer, el mantel tenía una Virgen, iba en la calle, me regalaban una estampa, estampita, estampota, de todos tamaños, y Era recurrente, ¿no? era, sí, y era que prácticamente todos los días Sí. me la encontraba, y yo estaba enojado. Y un día me encontré a un amigo muy querido, se llama Leonardo Estrada, él es un gurú mexicano, y le digo, me dice, ¿cómo estás? Y le digo, bien, fíjate que la Virgen de Guadalupe me acosa. Órale. Y entonces, y entonces él me dice, ay, dice, la Madre Cósmica. Y le digo, ¿cómo?
Me dice, cambió la cosa, ¿no? cambió la cosa, me dice, es que la Virgen de Guadalupe es la madre cósmica, es la madre del cosmos. Date cuenta cómo en su túnica tiene flores porque representa a la tierra. Estrellas, ¿no? Sí, el manto tiene estrellas porque las estrellas son es la madre universal que acoge a sus hijos. Y luego dice, tiene una cinta negra que es un símbolo de que está embarazada. Y dice, porque es la madre que está gestando a la nueva humanidad. No, hombre, ya quedé eh, pues muy convencido. Y esas fueron claves, ¿no? Yo creo que definitivamente que un punto de vista muy diferente de apreciación, o sea, yo creo que las cosas hay que verlas con ojos más pues más visionarios, ¿no? Tener así es. una conciencia más expandida, ¿no? Así es, porque en esa medida pues, se expande tu visión y se expande también inclusive la imagen que de pronto sientes como encasillada, ¿no? Y de pronto es como abrir la jaula del ave para que vuele y tienes una visión muy diferente. Cuando él me dice eso, yo empiezo a acercarme nuevamente y cuando me acerco nuevamente es como empiezo a tener la, la, la información sobre las rosas. Cuando, cuando todavía estaba como dudando, pero después de que ya me había encontrado a mi amigo y que me dio esa versión de la Virgen, pues la soñé. Soñé que veía, me sentí en mi sueño como cuando era niño que estaba con Juana y que veía esa enorme luz y me sentí profundamente amado. Volví a ver esa imagen y en el sueño veía que empezaba a salir una persona de allí y era la Virgen y me decía, te sigo esperando. Okay, entonces como que hubo un reencuentro, ¿no? Hubo un Como que reencuentro. definitivamente esa sensación de niño que se tenía en ese momento se vuelve a reencontrar con el ser que de alguna forma había buscado por todos lados, ¿no? Y bueno, esa información que empieza a aparecer es transmitida por canalización o cómo era la cuestión, platíquenos. La información la empecé a tener cuando estaba entre dormido y despierto, cuando estás empezando como a despertar, pero todavía no estás totalmente despierto. Okay, en la subuya, ¿no? Estamos Ahí, exactamente. ni aquí ni allá, ¿no? Sí, ni aquí ni allá, exacto. Y ahí es cuando empiezo a tener la información sobre las rosas. Pasó también otra cosa. Yo soy terapeuta psicocorporal y soy tanatólogo. Y en la terapia psicocorporal suele ser un poco dolorosa. Porque se trabaja con las emociones que están contenidas en los músculos, en el cuerpo. Y está dividida en siete partes. Y yo estaba con la inquietud de que tenía personas, trabajaba mucho con enfermos, como tanatólogo, y con enfermos terminales y con ancianos, en fin. Y yo quería encontrar una forma de trabajar lo mismo que trabajaba la terapia psicocorporal, sin causar dolor, porque ya no voy a causarle dolor a un anciano, no voy a trabajar eso con un enfermo terminal. Tenía que encontrar, y además había personas como muy sensibles y bueno, y y cuando yo empiezo en esa búsqueda, tomé un curso de Reiki y decía, si trabajo lo sutil en el mismo lugar donde está ese punto, seguramente voy a encontrar algo. Y sí me ayudaba, pero no me acababa de convencer. Cuando me llega la información de las rosas, cuando me empieza la madre a dar la información de las rosas, este, ahí empiezo a ver que empataba perfectamente con lo que yo estaba buscando, ¿no?
que era una terapia que trabajaba profundo, sin dolor, que te permitía darte cuenta de lo que había en ti sin sentir dolor. Y así bueno, fue como lo fui empezando. Como a pesar de que siempre he sido un buscador y que está esta parte como tan viva todavía, también era un escéptico de primera. Entonces, me tardé 5 años experimentándola, busqué 6 conejillos de Indias y en ellos estuve haciendo y aplicando la terapia, la sanación. Después la empecé a usar en los enfermos en fase terminal y en su familia, y por último ya la llevé a la consulta. Del 90 al 95, digamos, fue la fase de experimentación, que ya la usaba también con enfermos terminales, sobre todo cuando estaban como muy, como con muchos dolores y esto, y era maravilloso ver cómo el dolor se quitaba y podían ellos trascender de una forma tan bonita, amorosa, a la familia pudiéndose despedir, y era algo bien, bien bonito. En el 99 di el primer curso, aunque no era como es ahora. Ese primer curso que di tenía solamente, eran 2 colores de rosas en un fin de semana. Y no lo daba muy seguido, nada más trabajé con los primeros 4 colores, que era la información que tenía hasta ese momento. Y un buen día me pide la madre que organizara un curso que iba a ser de 12 módulos y que iban a ser mensuales y todo. Cuando... Y bueno, esa información y demás, bueno, ¿cuál es en sí, entonces esos 12 módulos que se va uno progresando hasta llegar a tener la información completa? Ajá, lo que pasa es que yo tenía información de 4 rosas, pero la información que yo tenía hasta ese momento era una información que no estaba todavía completa. Sobre la marcha en el curso, ahí sí ya fue por canalización que daba la información completa. Toda, digamos, fue un módulo en un fin de semana, y yo tenía información de 4 módulos, y los demás llegaba sin saber nada. Les pedía a las personas que cerraran los ojos, como poniéndolas a meditar para que no me estuvieran sí. Y entonces, y les decía, ya abre los ojos cuando empiece a hablar. Y digamos, la primera generación fue así. Yo les había dicho que, como no me salían las cuentas, yo decía, si tengo 4 colores y quiere que sean 12 módulos, no da. Sí, pues no, faltan otros tantos, ¿no? Pues sí, y pues no, ya sobre la marcha me di cuenta que no era la cosa como yo creía, sino como me había pedido, y sí. Entonces tenía que llegar, y pues yo nunca había canalizado. Entonces llegaba y me sentaba y te digo que les pedía que cerraran los ojos y que los abrieran hasta que escucharan que yo estaba hablando, y así fue como surgió la información de las demás. Fue bien curioso porque cuando les di la rosa naranja, hasta ese momento yo nunca había visto una rosa naranja de ese color, y cuando les pido que van a llevar rosas naranjas, me sentía tonto que me dijeran que no existía. Que no lo hicieron encontrar. Que no, y sin embargo todo el mundo la llevó. Y luego cuando les pedí de la rosa lila, me decían no existe, y ahí sí ya con más certeza les dije, pues van a existir y ustedes las van a traer, y el mercado estaba lleno de rosas, de rosas lilas. Fue impresionante, fue muy, muy, muy bonito. Porque bueno, ahí yo preguntaría, ¿verdad? Perdón que interrumpa. La rosa lila sería prácticamente, pues yo creo que cercano a lo más elevado, ¿no? Exactamente. El color violeta, ¿verdad? Exactamente, es el color violeta. Es de hecho el último color que vemos. Okay. Es el último color que vemos, justamente por la vibración tan elevada
que, que tiene, ¿no? Entonces ahora sí que vamos por partes y y ya em, hay un orden en cada color de rosa, porque también es una frecuencia diferente la que tiene cada color, y cada color, bueno, maneja una frecuencia diferente, va manejando también digamos, un rol diferente. Tenemos primero la rosa que trabaja con la energía de mamá, mi relación con mamá, para sanar mi relación también con las mujeres. Después vemos la relación con papá y con los hombres. Estas dos primeras tienen que ver contigo, con el otro, ¿no? Con tu papá, tu mamá, ¿no? Con lo que aprendí de ustedes. Después viene una rosa con la que me veo a mí mismo, mi relación conmigo mismo. ¿Quién soy yo con lo que aprendí contigo? Y bueno, una pregunta. Ahí los colores, por ejemplo, de la energía femenina, ¿cuál sería? Y la energía masculina. La energía femenina, sí, es con la rosa de color rosa. rosa. Sí, con la rosa roja es la energía masculina. Okay. La rosa blanca es la rosa del alma, es la rosa del yo equilibrado, del yo que toma responsabilidad sin culparse, sin nada, ¿no? Es decir, bueno, porque yo, por ejemplo, bueno, ya que haría una pregunta, agregaría algo a lo que estamos platicando. Yo he participado en este tipo de ritual, este tipo de sanación. Y bueno, llega uno, cuando no lleva uno rosas, le dicen que escoja uno las rosas que le llame la atención, ¿no? O sea, ¿esto tiene algún sentido de la necesidad y la intuición que trae uno como para que uno mismo agarre lo que uno necesita? Sí, fíjate que por ejemplo hay ciertos colores que siempre tenemos, ¿no? Siempre vamos a tener blanca, siempre vamos a tener rosada, quizá roja, amarilla, en fin. Y lo que pasa es que la persona elige justamente lo que siente que está aún dentro de un mismo tono. Por ejemplo, en color rosa hay rosas muy claritas, casi blancas, y hay unas, ya un rosa mexicano, hay rosas de un tono más intenso. Y la persona va a elegir el tono de rosa que le vibra mejor. Por ejemplo, hay una persona que decía que a ella le gustaban los tonos muy claritos. Dice, sin embargo, hoy me jaló esta, porque justamente lo que requería era un poco más de fuerza, ¿no? Cuando se requiere más sutileza, ocupa los más claros, que son más sutiles y profundos, y los más oscuros, dentro del mismo color, es como la fuerza de ese color, de ese tema, ¿no? Y entonces es como bien bonito, porque la gente, las personas eligen justamente lo que están requiriendo. Sí, luego les pides, ¿no? Haz de cuenta, les dices, trae tales colores, y llegan con otros. Porque es justo lo que necesitan, es lo que requieren para sanarse, ¿no? O sea que ahí estamos pensando que de alguna manera una fuerza sutil nos está llevando a cubrir la necesidad que en el momento necesitamos para poder liberar un montón de cosas, ¿no? Sí, así, claro, pues la vibración, la energía no se equivoca, ¿no? Ya sea la energía de esta fuerza sutil que es la divinidad, la energía de las emociones, pensamientos o situaciones que llevas en tu campo áurico, tampoco se equivocan, ¿no? Y van a elegir justamente eso con lo que están vibrando y que están requiriendo. Sí, porque yo creo que de alguna forma
bueno, por ahí, bueno, si nos metemos a otro tipo de corriente y demás, dicen que cuando el alumno está listo, pues el maestro aparece, ¿no? Así es, así es. Ok, y bueno, por ejemplo, hablando de estos colores, ¿tienen alguna relación directamente con los 7 chakras que tenemos nosotros a nuestro haber? Platícame, amigo. Sí, totalmente, totalmente. Cada color de rosa corresponde, perdón, corresponde a un chakra. Cada color de rosa corresponde a un chakra. Por ejemplo, la rosa roja está en el primer chakra, la naranja en el segundo, la amarilla en el tercero, la rosada en el cuarto, la blanca en el quinto, la lila en el sexto y en el séptimo la rosa dorada, que también es una rosa maravillosa. Estas dos últimas son justo las dos últimas que vemos y que nos muestran esta parte nuestra de luz y sombra, ¿no? De, Sí. de, de trascendencia, de cambio, ¿no? Es maravillosa y siempre van juntas porque nunca podemos ver nuestra sombra si no hay luz. Ok. ¿No? Entonces, para ver nuestra sombra requerimos estar en luz para poderla ver. Entonces, estas siempre van muy juntas, muy de la mano. Ok. O sea, que es el equilibrio, ¿no? El balance, ¿no? Exacto, exacto. Eh, una persona un día decía, es que yo soy buena persona y no lo dudo, pero no quiere decir que no exista la otra parte también en ti. La única diferencia es que nosotros elegimos a cuál le damos. Yo digo, cuando te enojas, eh, de pronto, ¿qué hacemos cuando nos enojamos, no? ¿Cómo respondemos cuando vamos en el tránsito y alguien nos la refresca, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, no? Porque ¿cuál es la respuesta cuando estoy escuchando música y estoy tranquilo, en paz en mi casa? Pues de la cabeza me sale una respuesta, ¿no? Claro. Ay, pues bueno, hay que ser tolerantes, hay que no sé qué, hay que ser respetuosos. Pero ¿cómo es sobre la marcha? ¿No? ¿Qué pasa cuando el mesero te trae algo que no quieres? ¿Cómo respondes? ¿No? Porque allí es donde llega a surgir la otra parte. La otra parte no surge del pensar lo que yo podría hacer, sino cuando está surgiendo la emoción. Siempre hay un momento en donde puedes frenar la emoción, donde puedes frenar el impulso, ¿no? Y esto realmente no es difícil, pero requiere entrenamiento, ¿no? De Sí. empezarme a observar para saber en qué momento frenarme o en qué decir mejor ahí ni me meto, ¿no? Sí. Sí. Y sabes que me encanta porque las rosas te van ayudando a descubrir esa parte en ti, ¿no? En Ok. uno mismo. Bueno, yo creo que es una, en sí, bueno, pensando y agregando a este tema, yo creo que es de alguna forma es una empatía total con la madre tierra, ¿no? Es una conexión con lo divino, con lo cósmico y pues con lo que tenemos a la mano, ¿no? O sea, porque pues yo creo que nos hemos olvidado definitivamente de participar con la madre naturaleza y esto pues es una conexión total y absoluta, ¿no? claro, es una conexión total y absoluta, así es. Eh, Sabes que me encanta porque las personas llegan y algunas veces llegan y se sienten sintiéndose bien, ¿no? Pero Sí, cuando salen se sienten mejor. Y si no se sentían bien, pues salen sintiéndose mejor. Fíjate, un niño de 8 años un día me dijo, de un albergue, sí. un día me dijo, ya me di cuenta que si te hacen una sanación, sientes bonito, pero si te hacen muchas, cambias. O sea, que hay una transformación. Sí, Ok. ¿no? Y yo le pregunto al niño, le digo,
¿en qué has cambiado tú? Y me dice, ya no me enojo. Muy bien. O sea que definitivamente yo creo que es una reconexión, ¿no? Porque definitivamente con esa vida diaria complicada que tenemos, con un montón de problemas que de alguna forma día a día estamos teniendo a nuestro haber, yo creo que nos olvidamos que dentro de la naturaleza, en los árboles, en las flores, en las plantas, pues está esa empatía y esa conexión total para poder resolver pues todos y cada uno de nuestros problemas, ¿no? Claro, fíjate, yo creo que sí, porque la naturaleza responde a lo que es. No hay, no hay esta parte humana de ego, de la naturaleza es lo que es como es. Y la naturaleza nos ofrece todo para sanarnos, ¿no? En lo que comemos, pero también si nos desequilibramos como en lo que comemos, tenemos la posibilidad de equilibrarnos. El principio activo de los medicamentos es en base a plantas, ya sea a la raíz, al tallo, a las hojas, a las flores, ¿no? Entonces, la naturaleza siempre nos ofrece esta posibilidad de sanarnos. Y ahí hay plantas que su mayor poder sanador lo tienen al ingerirse o al untarse, al olerse. Y hay otras que son más energéticas, la pones, no necesitas ingerirla, sino la pones en la vibración de tu aura, de tus chakras, y empiezan a armonizarse. En el caso de las rosas, basta que tomes una rosa y la pongas en tu corazón para que la puedas sentir, para que te puedas contactar con ella, para que te pueda transmitir. Y si la pones en tu sexto chakra, si la pones en tu frente, es verdaderamente maravilloso porque no solamente te conectas con la energía de la rosa, sino te conectas contigo, tienes una percepción de ti y de los demás maravillosa. Es muy bonito conectarse con, con, la, con la belleza y la simpleza de una rosa, ¿no? Bueno, porque yo creo que nos han enseñado que de alguna forma lo que está a nuestro alrededor, Uh-huh. pues no nos viene a complementar definitivamente todas y cada una de las necesidades que podríamos tener, ¿no? Porque bueno, nos han enseñado que todo debe ser muy complicado y que debemos de buscar las cosas y las verdades, pues no sé, en las cajas fuertes, por decir algo, ¿no? Claro. Diciendo que todo esto está a nuestro alrededor y es simplemente que nos abramos y nos demos la oportunidad de lanzarnos a ese mundo sutil que de alguna manera pues siempre ha estado cerca Así de nosotros, así es, sí. pero no nos han permitido que lo veamos de esa manera. ¿Qué se aportaría, mi querido amigo, referente a esto? Mira, yo creo que hemos recibido como mucha información, ciertamente, Sí. pues que nos ha limitado, pero ya estamos en un momento en que eso ya no es. Es mi decisión seguir cerrando los ojos porque la venda ya se cayó. Ya lo único que requerimos es abrir los ojos para ver lo que ahí está. Y me parece que ya no es el momento de lo que nos enseñaron, sino de lo que nos atrevemos a hacer. De el vivir la posibilidad de aceptar a la energía divina en todo lo que ves. Te puedes conmover con una puesta de sol y eso es tocar a Dios.
La risa de un niño, te puede tocar tu corazón porque estás sintiendo a Dios así como tú lo concibas, ¿no? Puedes, y tenemos la posibilidad de llenarnos de esa maravillosa energía con la simpleza de la vida diaria. Y hay una cosa maravillosa, una rosa la puedes tener como un ornato en tu casa, pero si la tienes, puedes irte más allá y ponerle una intención. Que esta rosa que estoy poniendo aquí sirva para armonizar mi hogar. Que esta rosa que estoy poniendo acá sirva para armonizar la relación familiar. Pero bueno, yo aquí, por ejemplo, bueno, nos han enseñado bueno, que las rosas durante todo el tiempo, ¿verdad?, han sido un símbolo definitivamente donde nosotros, si tenemos alguna relación, pues regalamos esas mismas y demás. Pero bueno, ¿no sería más prudente regalar la plantita completa en vez de cortarlas y demás? ¿Cuál sería la aportación referente a esto? Yo creo que tener un rosal en casa, regalar un rosal, sí sería maravilloso, porque de ahí podríamos tener ya nuestro botiquín, tanto, tanto para cuestiones físicas como emocionales y mentales. Hay algo bien bonito porque nos podemos dar cuenta que algo nos duele. Y sin embargo hay personas que aguantan el dolor y dicen que están bien mientras no duela más de lo que duele siempre. Y no consideramos que podríamos no tener ese dolor. No lo necesitamos para vivir, ¿no? Podrían decir, ¿por qué existe este dolor? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Algo no está bien, ¿no? Pero de pronto hay personas que se acostumbran a que duele y están bien mientras no duela más de lo que duele siempre. No necesitamos aguantar ese dolor. Con las emociones pasa algo similar, que de pronto hay un enojo, hay un malestar, hay una tristeza, hay frustración, hay miedo, y aprendemos a vivir con eso. No nos entra la posibilidad de dejar ese dolor, ese miedo, esa frustración, esa tristeza, de dejarla de lado porque no la necesitamos. Podemos vivir sin eso. Y hay otra que es bien importante también, que es mis pensamientos, ¿no? Esos pensamientos que me limitan, que me hacen suponer, que de pronto hasta nos llevan a predecir cosas que de pronto no son tan luminosas, ¿no? Y en un tiempo estaba en un grupo donde pues era cosa de predecir catástrofes. Es que va a haber un terremoto en quién sabe dónde y todo el mundo a meditar, y es que va a haber un maremoto, pero de pronto dices, ¿por qué tengo que estar vibrando con eso? ¿Y por qué no mejor vibro con el amor y que eso sea lo que vibre en mi alrededor? ¿Por qué no tener pensamientos positivos y decir, hoy es un día maravilloso y así, eso es lo que voy a recibir de este día? Soy un hombre... Yo creo que aquí sería importante, bueno, eso de manifestar de alguna forma que bueno, lo que tenga que suceder, va a suceder. Así es. Definitivamente, si yo me empato con un pensamiento 100% positivo, pues estoy creando mi realidad, ¿no? O sea que eso yo creo que depende de nosotros, ¿no? Porque pues y la información que oímos todos los días, y si nos conectamos con las noticias, con la televisión y demás, pues lo único que estamos recibiendo pues es una vibración que nos mete a una frecuencia del miedo y no vamos para ningún lado con ese asunto. Yo creo que es una decisión optativa, ¿no? Claro, claro. Y fíjate, yo creo que cuando te das cuenta los pensamientos, ¿no? Y sabes que los dichos que tenemos en México, ¿no? De pronto pasa a tu pobre casa. Ni tu casa no tiene por qué ni ser pobre ni ser de alguien más. Cuando tú cedes eso tú cedes
tu casa a otras personas, energéticamente puede hacer lo que se le pegue la gana porque no hay quien se responsabilice de ella. Sí, pues es una cuestión, yo creo que no sabemos lo trascendental de nuestras palabras, ¿no? O sea, que definitivamente tendríamos que empezar a educarnos desde ese lugar, ¿no? O sea, Sí, con lo que decimos. Yo creo que, bueno, el pensamiento 100% positivo, yo creo que es la varita mágica que de alguna manera, bueno, nos trae a nuestra realidad, pues todo lo que nosotros queramos, ¿no? O lo mejor sí, o lo peor, claro, según porque es con lo depende que de dónde nos estás, conectemos, ¿no? así es. Y es tan importante observar nuestros pensamientos, ¿no? ¿Qué pienso cuando los hijos se van de fiesta, ¿no? Claro, ¿no? Pues, Este, en decirlos, no, yo creo, no sé, y pensar que todo va a salir bien que se van a y pues, divertir, que la van a pasar bien, que van a estar protegidos, ¿no? claro, claro. Y no como ¿No? generar, Inclusive nosotros mismos, pues mandarles esa frecuencia y esa vibración, ¿no? claro, Eh, lo que piensa se manifiesta, así es, sí, diría yo, ¿verdad? De hecho, sí. y bueno, ¿cuál ha sido, por ejemplo, las experiencias más gratas que se han tenido de curaciones en base a las rosas? O sea, de que en este andar ya, pues ya son 11 años, ¿no? Definitivamente los que se tienen en este andar, ¿verdad? ¿Qué experiencias ha habido? Ya Platícanos, son, mi querido no, amigo, ya de las rosas no son sacerdotales. 11 años, ya son 20 algo. Ah, órale, Sí, órale. sí, Ah, sí, 99, ¿no? Se comenzó claro, con el claro, asunto, ¿no? del Ah, 99 para acá, ya sí, son, sí, 2009, sí. Exacto, sí, 21, 22, ¿no? Por ahí va claro, la cosa, ¿no? ¿Verdad? claro. Y mira, las experiencias han sido muchísimas, ¿no? A mí me Sí, cambió la vida total y absolutamente. claro. Este, em, Sin embargo, hay cosas que te dejan un sabor bien bonito. Había una niña que la llevaban, nosotros hacemos un maratón, un servicio Sí, mensual, este, y ahí llevaron a una niña que estaba muy mal, tenía leucemia. El sí. médico le había dicho que ya no, a los papás que ya no había nada que hacer por ella. Este, entonces ellos la llevaron a sanación pensando en que pudiera partir de una forma más tranquila, como más acercándola a la divinidad y todo. Y entonces la niña llegó muy delgadita, con herpes en la boca, pues sin pelo. Y le hicieron la sanación. La niña, yo pensé que estaba la niña dormida, pero decían los papás, no, así es como ya está. De pronto abre los ojos, de pronto los cierra, pero así es como está. Le hicimos la sanación a la niña y la niña de pronto empieza a sonreír y sonreía y sonreía y sonreía. Terminamos con la sanación y, y cuando pues le decimos que ya habíamos terminado, abraza a su mamá y le dice, ustedes me ponían las rosas y yo veía a la Virgen. Y la niña empezó a sanar. Volvió otra vez a tratamiento y gracias a esa niña nos llegaron un montón de niños con cáncer, porque la llevaban a su quimioterapia y iba a decir eso. A mí me llevan a un lugar donde me ponen rosas y yo veo a la Virgen. Entonces, al rato fue también la... Dar el diagnóstico, ¿no? Claro, y entonces, pues ya hemos tenido también experiencias bien bonitas. Hay personas, fíjate, que no ven a la Virgen de Guadalupe. Hay personas que ven a Jesús, hay personas que ven al Arcángel Miguel, hay personas que ven... Yo creo que realmente ven a la divinidad con la que están vibrando, Con la que conectan, ¿no? con Yo la creo que con lo que conectan. están ellos, con lo que han crecido, ¿no? Pues cada creencia que tengan, definitivamente yo creo que es el canal que se abre, ¿no? Es el canal que es... Porque ya está abierto realmente.
¿no? Y entonces ya solamente se afina la conexión para que puedas ver o sentir, ahora sí que al santo de tu devoción, pues la energía con la que estás vibrando, ¿no? Una amiga es budista, tibetana, y ella dice ahora soy tibetana guadalupana, Ya se anexó budista de alguna guadalupana, forma sí. a otra corriente, ¿no? Claro, y lo bonito es que no se pelea, ¿no? Yo de hecho, por eso te das cuenta, no menciono mucho a ella como Guadalupe, sino me refiero más como a divinidad, Madre porque cósmica. sí, es como en quien tú crees, Claro. ¿sí? Entonces, Porque bueno, yo creo que aquí sería prudente en las corrientes de alguna manera antiguas en Europa se hablaba de la diosa, ¿no? O sea, la diosa pues así es madre cósmica, ¿no? O sea, la frecuencia femenina de alguna manera que bueno, está regresando definitivamente en estos tiempos al planeta, ¿no? así es, nos rige la energía femenina ahorita. Y eso es como para, pues sí, ¿no? Rescatarlo, tomarlo, eh, incluirlo en nuestra vida, en nuestra espiritualidad, en nuestra energía, en todo, ¿no? En todo nuestro ser. Claro. Sí, porque bueno, yo creo que es una cuestión que de alguna forma en tiempos anteriores se le quitó de alguna forma la importancia, ¿no? O sea, como que la cuestión del machismo y demás vino a imponerse en el planeta definitivamente y ahora están llegando los tiempos de alguna forma que eso está ya en otra frecuencia, ¿no? Estamos entrando a esa a esa emoción o a esa energía que nos está llegando y pues de alguna manera habrá unos cambios muy importantes, ¿no? Referente con esta vibración y esta energía, ¿no? Claro. Sí, pues esta energía ahorita es una energía como muy amorosa, muy sutil, que sí nos está llevando como a tener, a sentir, a vibrar de una forma más con el amor, ¿no? Aunque de pronto una persona me decía, pero si estamos vibrando más con el amor, ¿por qué está pasando todo lo que está pasando? Mm, Una depuración. pues estamos depurando, exactamente, estamos depurando todo lo que tiene que depurarse, todo lo que se está moviendo. Sin embargo, no podemos negar que estamos en una época de más apertura, de más amor, de más conciencia, ¿no? Y yo creo Pero que bueno, eso es, yo creo que aquí es una cuestión hacia dónde se enfocan las cosas, ¿no? claro, Por ejemplo, nosotros ahorita en este medio le estamos dando, pues de alguna forma, eh, la adecuación a cosas positivas, ¿no? O claro, sea, nuestra información es 100% positiva, como en otros medios la información es 100% negativa, ¿verdad? Entonces claro, yo creo que es una situación en donde te colocas, ¿no? O sea, si te enganchas con lo positivo o te enganchas con lo negativo, porque de alguna manera, pues bueno, yo creo que es una opción, o te subes al tren o te lleva el tren, así lo vería yo. así es, ¿no? Sí, ¿Qué se opina referente a esto? pues que sí, ¿dónde ponemos la mirada, no? Porque es con lo que estamos vibrando. Eso que ves es con lo que estamos vibrando. Y siempre tenemos la posibilidad de decir, bueno, ya no quiero ver esto, ya no quiero vibrar en esto, voy a empezar a vibrar como en algo más, en algo diferente. Pero fíjate que también tiene muchas veces que ver con la forma como nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Sí, A veces somos bien crueles con nosotros, a veces somos muy duros, ¿no? este, eh, nos exigimos demasiado, nos criticamos muy duramente, no sé, a veces somos como, o a veces somos como demasiado permisivos con nosotros mismos, pero eso, como somos con nosotros mismos, es como somos y como vemos a los demás y a las situaciones que vemos. claro.
Pero yo creo que aquí bueno, yo creo que yo agregaría algo, es muy importante ese cariño que yo me pueda tener a mí mismo para poder proyectarlo hacia el exterior, ¿no? Porque si yo no me empodero y no me valoro y no siento que soy la energía del Padre, Madre, Creador del universo que impera dentro de mí, pues yo creo que comenzaría por ese lado, ¿no? ¿Cómo puedo dar lo que no tengo, ¿no? Claro. ¿Qué se aportaría? Pues sí, empiezas a verte, empiezas a amarte, empiezas a aceptarte como eres, a respetarte, ¿no? A valorarte, Ajá. para que empieces a tener como una visión diferente también de los demás, ¿no? Bueno, Pero mi es querido en amigo, ti. ¿y qué crees que faltó de decir de parte tuya? ¿Qué consejo le darías a los radioescuchas en casa para tener, ¿cómo se llama? Una, pues una vida mucho más plena, llena de dicho y gozo. ¿Qué les agregarías? Mira, yo creo que la posibilidad de vernos con más amor, de vivir con más amor y Sí. de que nuestra vida sea plena, amorosa, abundante, Ajá. armoniosa, está en nuestra mano. Yo creo que hay que ver cuáles son las áreas de nuestra vida en las que no estamos bien, porque nadie está totalmente bien ni totalmente mal. Ok. Estamos siempre vibrando como pues en un mundo en donde pasan cosas, en donde, sin embargo, vas a estar bien en la medida en que desees estarlo. ¿Qué áreas de tu vida no están armonizadas, Sí. equilibradas, para que pongas tu atención en eso y que veas eh, cómo estoy vibrando en esa área para saber cómo la puedo cambiar? Y bueno, Ajá, bueno, perdón, adelante, adelante, adelante. sí, ¿no? Y observar para tomar acción en eso. Siempre la rosa, por ejemplo, la rosa rosada te va a ayudar, es la rosa del equilibrio, de la armonía. Una rosa rosada te va a ayudar a que tengas como un poco más de conciencia con eso, que te conectes con el amor y que veas las situaciones que vives con amor, con armonía y aceptándolas, tomando los retos que la vida te presenta, para poderlo, para poder, para poder resolver, ¿no? Ok. Y bueno, a la gente que estuviera interesada en saber más de ti, mi querido amigo, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy en redes sociales, me encuentran Sí, como Luis de la Fuente, sí. ahí me encuentran en Facebook y tengo una página que se llama Sanación con Rosas, es una fanpage, Sanación con Rosas o Curso Internacional de Sanación con Rosas, este, ahí me pueden localizar. Eh, ¿Qué otra cosa podría dar? ¿Puedo hacer dos comerciales? Claro, adelante, adelante, mi Bueno, querido mira, amigo. el próximo domingo 8 vamos a hacer una jornada de sanación con rosas Sí. en México, Perú y Brasil. Aquí en Tres México, países. sí, aquí en México vamos a estar en dos direcciones. Una de ellas es en Tasqueña y la otra Sí. es en Azcapotzalco. Vamos a estar en Querétaro también y en Perú estamos en Lima, en la Casa de la Cultura San Miguel. Sí. eh, y en Brasil estamos en Sao Paulo y en Goiás. Este, Puedes asistir con 6 rosas rosadas. Bueno, en Perú incluimos las rosas, aquí en México no. Aquí en México llevas por favor tus rosas, 6 rosas de color rosa para recibir tu sanación y es un donativo voluntario solamente Ajá. para cubrir el costo del lugar que nos prestan. Este, es de donativo voluntario y puedes asistir entre 11 de la mañana y 5 de la tarde. No vas a estar todo ese tiempo ahí,
dentro de ese horario puedes asistir. Tu sanación dura aproximadamente 40 minutos y, la intención de esta jornada es que la energía femenina, que sea respetada, amada y valorada en todas sus manifestaciones, en todas las manifestaciones de la energía femenina, ¿vale? Entonces, no me queda más que darte las gracias, mi querido amigo, por esta interesante charla. Muchas gracias. Muy nutritiva, ¿verdad? Sí. Queridos amigos, pues bueno, ya escucharon por ahí una entrevista muy interesante. Nos vemos la próxima semana. Recuerde que en la página www.com.mx foro de, por ahí nos pueden encontrar, para que iremos subiendo por ahí todos los invitados. Y bueno, los esperamos la próxima semana con más invitados de categoría para ustedes, queridos amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Maravilloso, me encantó. Muchas gracias porque realmente, bueno, fue una charla y